Luisa Bedoya y a partir de hoy los voy a estar acompañando en el podcast. Consejo, no firmen otros IES y si les cambian de año la entrega, esto no puede aumentarles. Defenderemos a capa y espada a los consumidores será la violación a ese deber de información. O sea, yo me voy desde el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre, todos los días sentada en la notaría. Todas las deudas tienen solución. Pues es muy importante resaltar que cada caso es muy particular, ¿no? En algunos casos. Hola y bienvenidos nuevamente a este podcast de dinamismo jurídico donde hablamos de diferentes temas de asesoría legal para que usted esté bien enterado, tome buenas decisiones y si no, por supuesto, aquí estamos para asesorarlo y acompañarlo. Hoy trataremos un tema muy importante de trascendencia nacional y es el tema de las deudas que enfrentan los colombianos, sea con un banco o con una persona natural y por supuesto, ¿qué podemos hacer cuando entramos en proceso de mora? Aquí nos acompaña, como siempre, Christopher Piedrahita, él es el director de Dinamismo Jurídico y también está con nosotros el doctor Germán Guerrero, él es el director de Guerrero Abogados. A ustedes dos, bienvenidos, qué placer estar hoy con ustedes. Muchas gracias, Luisa, por la invitación, al doctor Christopher también en igual sentido, muchas gracias por la invitación. Luisa, como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes, muchas gracias. Así es, bueno, hoy un tema diferente, Christopher, hoy vamos a hablar de un tema distinto. Y comencemos. ¿Es posible tener entonces solución legal o todo definitivamente está perdido para resolver las deudas? Bueno, digamos que vamos a suponer que una persona sea deudor en Colombia, ¿cierto? Y antes de eso aclarar una cosita importante, es que decías vamos a hablar de un tema muy diferente. Pero un tema que no es ajeno, que digamos ya lo he tratado en algunos escenarios judiciales, con lo que vamos a hablar acá, y es el tema de una persona cuando ingresa en la mora, ¿cierto? Entonces una persona está en mora, y qué es lo que debería ocurrir en términos generales. Cuando la persona está en mora, pues simplemente se le avisa que está en mora, se le requiere para que pague varias veces insistentemente, y finalmente llega el famoso proceso ejecutivo, ¿cierto? Sí. Entonces es importante hablar un poquito de ese tema del proceso ejecutivo porque realmente hoy en día, luego de la pandemia, que creo que las únicas cosas buenas que nos dejó la pandemia es que ahora todo es virtual. Entonces hay personas que saben que le deben a los bancos, como ya les llegan tantos requerimientos al celular, al correo, ya no abren nada, pero a veces llegan notificaciones jurisdiccionales, notificaciones judiciales, de que pues usted acaba de ser demandado y le están notificando esa demanda, ¿cierto? Por ejemplo. Sí. Entonces, la persona, a partir de que recibe esa notificación, pues tiene como varias opciones. La primera opción, hacer como que no vio el correo y guardarlo por allá y eliminarlo y cerrar el celular y botarlo. La segunda opción, decir, ve, ¿qué será esto? Me están dando un término de tanto tiempo, ¿qué será que hago? Y la otra opción es, pues, la más lógica, pues, verificar con un abogado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar acá es qué hacer la persona cuando está como en mora, ¿cierto? Cuando una persona está en mora, cuál es la actitud que debe tener, pero sobre todo cuando ya es demandada. Entonces, cuando una persona es demandada, Luisa, tiene que verificar muy bien cuando le notifiquen esa demanda, los días que tiene para contestar la demanda, porque claramente deberá hacerlo a través de un abogado y si deja vencer los términos de contestación de la demanda, ya posteriormente no habrá nada que hacer. Ahorita desarrollaremos un poco más ese tema. ¿Y cuáles son esos pasos entonces que debe seguir ese deudor cuando ya está en un proceso ejecutivo, como lo hablabas ahorita? Entonces, lo primero es que la persona siempre piensa, yo digo esto, el deudor, aunque debe, entre otras cosas, es muy honesto, porque él dice, sí, yo debo, yo sé que le debo a la entidad financiera, yo sé que me están demandando, es que yo lo sé. Yo les voy a pagar en algún momento. Pero no tengo. O sea, es tan sincero que él acepta y demás. Pero el tema no es tan sencillo. Porque a veces esos cobros que hacen esos otros gigantes empresariales que son los bancos, las cooperativas, los fondos de empleados, etcétera, todos esos procesos ejecutivos usted se puede defender al interior de ese proceso ejecutivo. Lo que nosotros menos miramos es si la persona en principio debe o no, sino que a veces el banco pues hace mal o llena mal esos títulos valores, el banco a veces se aparta de las instrucciones que se supone que uno dio para diligenciar el título valor y en últimas uno analizaría si la persona debe o no, si hay pagos parciales y no, pero hay que defenderse. Si la persona no se defiende, hay como una presunción por parte del juez de que usted debe y luego de que se venzan los términos para contestar, ya no habrá nada que hacer. Bueno, y ahí sí quiero hacer una anotación.
y es dando precisamente respuesta a esa pregunta que hacía Luisa frente a si las deudas, todas las deudas tienen solución. Pues es muy importante resaltar que cada caso es muy particular, ¿no? En algunos casos podemos irnos por una ley de insolvencia económica, en otras oportunidades de pronto una excepción en esa contestación de la demanda en el caso pues tal de que exista la posibilidad. En otras opciones podemos irnos directamente a una prescripción de la obligación, también como excepción o como demanda, según sea el caso, porque se pueden bajo las dos posibilidades, presentar demanda de prescripción, extintiva de la obligación, o contestar la demanda excepcionando prescripción. Y también podría darse una negociación directa de la obligación, es decir, pretender un descuento en la obligación, dependiendo de ello del monto de capital adeudado y el tiempo de mora que tiene ese ciudadano. Sí, es sumamente importante para poder determinar qué tan viable es el descuento. Súper importante esa aclaración. Yo creo que muchas de las personas que nos pueden estar viendo en este momento podemos tener en la mente que si quien demanda sea de pronto un banco, un gigante, ellos siempre van a tenerlas de ganar y nosotros vamos a tenerlas de perder. No es cierto. Realmente cuando una persona entra en mora, normalmente entre los 90, 120, 180 días, los bancos empiezan a deshacerse de esas carteras que llaman castigadas de difícil recuperación o recaudo, las pasan a casas de cobranza y normalmente estas obligaciones se venden o se ceden entre un 5 y un 10% del monto económico adeudado. Entonces, por lo que si entonces la persona debía 100 millones, por ejemplo, estaríamos hablando que fácilmente el banco lo podría estar vendiendo en 5 o 10 millones de pesos, pero ojo, claridad, eso no significa entonces que la casa de cobranza te va a decir, tranquilo, dame 10, dame 15, dame 20, porque obviamente nadie va a ir a comprar una cubeta de huevos a 13.000 pesos para venderla a 13 o a 14. Van a intentar sacar el máximo provecho de ello. Pero ahí es donde es importante el conocimiento y precisamente este tipo de información para que usted, conforme a el marco legal colombiano, pues pueda determinar qué tan viable es la recuperación de la cartera por parte de este tipo de entidades y empezar a negociar con esa información. Es decir, pretender descuentos sobre el capital, nunca pagar capital más intereses. Siempre van a pretender ellos, porque evidentemente su interés, cobrar el capital más los intereses, y cuando intentan negociar te van a decir, te vamos a hacer un favor pues, entonces negociemos ese el capital y págueme el capital. Pero tengan en cuenta, siempre que usted tenga una mora superior a un año, siempre vamos a poder negociar sin intereses, sin gastos de cobranza y con descuentos en el capital. Ahora, reitero, ese descuento en el capital va a ser proporcional a la cantidad de años que usted como deudor tenga en mora. Y no podemos confundir, porque por ahí he visto mucho en redes sociales que algunas personas dicen, es que yo eliminé 200, 300, 500, 600 millones de pesos en un solo caso. Y usted ahí mira y no están haciendo alusión a una eliminación de deuda, sino están haciendo alusión a la eliminación del reporte negativo, que es diferente al endeudamiento. Aquí vale la pena precisar que precisamente esa ley 2157 del año 2021, que es la llamada ley de borrón y cuenta nueva, en el artículo 3º, parágrafo 1º, hace alusión a que toda obligación que lleve 8 o más años de mora se le podrá solicitar ante la central de riesgo, ante la fuente de información, la eliminación del reporte negativo. Esto es entonces que usted ante los bancos, ante las centrales de riesgo, incluso ante el comercio, va a aparecer completamente limpio. Pero ello no significa que la deuda no exista. Así que usted tendrá que también entonces entrar a analizar cómo podemos entrar a negociar ese tipo de obligaciones y anticipadamente una persona que lleve 8 años de mora, pues lo primero que hay que hacer en vez de pagar es primero solicitar la eliminación del reporte y una vez eliminado el reporte ya no te pueden reportar nuevamente, estarían vulnerando el derecho a habeas data y ahí sí intentar negociar y esa negociación en ese caso en particular podría estar oscilando un 100% de descuento en intereses, 100% de descuento en gastos de cobranza y tendría más o menos que estar pagando entre un 15 y un 18% del capital que quedó deudando hace 8 años atrás. Evidentemente, si ya no estamos hablando de 8, sino de 9 años, pues el descuento será superior. Listo. Luis, a ver, devolviéndome un poquito a la pregunta es si uno pues, puede hacer algo frente a ese monstruo que es la entidad financiera, ¿cierto? Entonces, comparto perfectamente lo que estamos acá hablando aquí de la negociación de deudas y en mi respuesta lo enfocaría un poco más al tema cuando está la demanda, ¿cierto? Porque digamos que cuando una persona es deudora hay como varias etapas antes de llegar a la demanda. Está la etapa del cobro prejurídico y posteriormente pasaremos al cobro jurídico. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que yo quiero resaltar la importancia de que si conocida la demanda, la persona puede defenderse.
y que no crea la persona que le debe a un banco, una entidad financiera, que por el mero hecho de deber, entonces ya no es necesario que se haga representar por un abogado en el proceso judicial. Claro, yo puedo hacer todas las negociaciones, ya sea con la casa de cobranza, de manera extrajurídica, por fuera del proceso, no hay problema. Pero, ojo, si yo dejo vencer los términos de contestación de la demanda, luego, en ese proceso judicial, yo ya no podré defenderme. Es decir, voy a tener que ser un convidado de piedra y calladito, no voy a poder hacer nada. Y recordar, y quiero que esto es lo que quede ahí resonando, que aunque la persona deba, yo puedo defenderme frente a ese banco, a esa cooperativa, lo que sea. Y rápidamente, ahorita hablamos de eso, en la cadena de supermercados, que es muy famosa, no la vamos a mencionar, pero que cuando las personas entran allá se sienten muy exitosas, ¿cierto? Sí. Donde en su momento pretendió cobrar por la vía judicial alrededor de 325 millones de pesos, ¿cierto? Fruto de una deuda de cánones de arrendamiento. El cliente dice, acepto la deuda, yo la acepto, pero cuando revisamos el tema del pagaré en el cual se habían insertado los cánones, todo mal. Se había diligenciado mal, se había llenado por quien no era, todo mal. Y en ese proceso, en donde nuestro cliente aceptaba que debía esa deuda, tuvo que pagar 0 pesos. Fue esa cadena de supermercados, que es muy exitosa, quien al contrario nos tuvo que pagar a nosotros, los abogados, algo así como 11 millones de pesos, no recuerdo, por gastos del proceso, porque lo hicieron todo mal. Es decir, aunque la persona deba, hay opciones. Aquí estamos hablando de una negociación, pero también hay un proceso de representación. Sí. Bueno, y ahí me parece bastante importante hacer una anotación, y es que cuando a usted lo demanden, esto no va a ser, y siempre lo he dicho así a mis clientes, esto no va a ser como en el colegio, donde usted en el colegio le dicen, mijo, ¿sí hizo la tarea o no hizo la tarea? No, a usted lo notifican de la demanda, y en el caso de los procesos ejecutivos, si a usted en un lapso de 10 días hábiles usted no contesta esa demanda, ya no hay nada que hacer frente a la contestación de esa demanda. Es decir, ya usted difícilmente va a poder aportar pruebas, ya difícilmente usted va a poder decir eso que ellos están indicando en la demanda, en esos hechos, no es real. Tiene 10 días hábiles. No lo quiero contestar al 10º día, quiero al día 15 porque me gusta el número 15. Créame, ahí ya no va a haber mucho que hacer realmente. Muy seguramente va a entrar a perder el proceso. Y es sumamente importante la contestación porque es el momento adecuado y es la oportunidad procesal para que usted pueda controvertir esos hechos. Si en la demanda dice que usted debe 100 millones y realmente usted debe 82 millones, debe 50 millones, conteste, porque el juez solamente tiene la versión del demandante. Si usted como demandado no contesta, no excepciona, entonces en ese caso en particular, pues el juez le va a creer directamente al demandante, porque entonces su silencio se entiende como un allanamiento, una aceptación de los hechos de esa demanda. O sea, que eso de hacer lo que dijo Christopher al principio, de hacerse el loco con los mensajes. Y no, eso ahí. No. En una etapa jurídica no sirve. En una etapa prejurídica de pronto sirve, porque en una etapa prejurídica usted no puede demostrar la mayor intención por negociar. Eso es clarísimo. Eso es como si, por ejemplo, a Luisa en ese momento tiene un pretendiente y ese pretendiente le insiste a Luisa, Luisa, ¿cuándo vamos a salir? Luisa, te invito a almorzar, Luisa, y le manda flores. Luisa le empieza a coger fastidio, ¿cierto? Lo empieza a rechazar. Pero si esa persona antes como que es muy desinteresada, es como muy ocasional, de pronto, de pronto sí, de pronto cierto. Entonces funciona más o menos igual. Cuando usted busca más a la casa de cobranza, al banco, por favor, ayúdeme, tengo una situación, ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que pasa, tengo una situación difícil, me despidieron, soy madre de casa, se enfermó mi hijo, se enfermó mi hija, mi esposa se enfermó, por favor, refináncieme la obligación. O sea, casi que está usted clavando un cuchillo, porque refinanciar la deuda no es más que coger el capital, sumarle intereses y capitalizar esos intereses. Y usted no tenía con qué pagar 20 de capital, ahora mucho menos para pagar 25 sobre capital. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más usted insista, o al menos que usted demuestre ese interés, esa necesidad, esa urgencia por solucionar, más la van a aprovechar las cajas de cobranza y van a buscar cobrarle todo el interés, todo el capital y los gastos de abogado. Hay que asumir una posesión como que no estuviésemos tan interesados en solucionar la obligación, y para eso precisamente es que existen nosotros como expertos, para poder entrar a hablar y negociar con esas entidades, pero no demostrando esa ambición y esa necesidad y esa urgencia, que verdaderamente eso es como
El deudor es como en el mar con los tiburones. El tiburón huele la sangre, sabe que usted está necesitado, entonces vamos a cobrarle todo. Muy buenas esas analogías. Y el que muestra el hambre. No come. Luisa, pero espérate un momentico, que es que vamos a ver si el Doberman está de acuerdo conmigo en lo siguiente. Vea, es tan importante la notificación que él decía, es que es el momento para presentar pruebas y demás. ¿Pero cuántos días son? 10 días, ¿sí o no? Hábiles. Estrategia de cualquier abogado, pues en Colombia, por lo menos, hay una cosita que usted puede presentar dentro de los 3 días, solo dentro de los 3 días cuando la notifican. Y es algo que se llama el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, ¿cierto? Usted presenta eso o presenta un recurso de aclaración o alguna cosa, suspende, mejor dicho, interrumpe los efectos del término que le están computando, ¿cierto? En ese caso, que serían los 10 días. ¿Cuánto se demora un juzgado resolviendo ese recurso por cualquier cosa? Usted puede decir lo que quiera ahí, pues obviamente algo jurídico, se puede demorar más o menos 7, 8 meses en resolver el recurso. Usted en 7, 8 meses, usted no ha hecho ya derechos de petición para conseguir el pagaré original, para conseguir pruebas en ese tiempo, obviamente. Pero si, por ejemplo, usted consigue al abogado al día 4, ya no se puede hacer. Y usted va a tener 6 días para presentar una defensa, de sacarse la defensa del sombrero de alguna cosa, salvo que el cliente sea muy organizado y tenga toda la documentación, para en 6 días ir a defender pues, a un cliente. Por eso es que cuando llegan a las oficinas y dicen, tengo 3 días para contestar, ¿cuánto vale? Y es lo cotidiano. Y eso de que 3 días me parece que es bastante. Normalmente es mañana tengo que contestar. Y entonces ahí es donde se vuelve un poco complejo, porque realmente entonces significaría entonces que toda la agenda que tienes, pues casi que déjela a un lado por darle prioridad a una persona que tuvo 10 días hábiles para poder hacer esa contestación y dejó todo para último momento. Y es lo que decíamos anteriormente, esto no es como el colegio, aquí es como en la universidad, si usted quiere lo hace y si no, también, pero no le van a estar ahí encima, porque hay gente que cree eso, que el juez va a estar llamando, es que a mí no me ha llamado el juez, no, es que el juez no lo va a llamar, lo importante es que a usted lo notifiquen, y una vez usted esté notificado en debida forma, pues usted podrá ejercer su derecho de defensa y contradicción. Y ahorita detrás de cámaras que hablamos de las fotomultas, pasa exactamente igual. La gente dice, es que a mí no me han notificado. Y uno va y revisa, claro, es que tenías la dirección de hace 20 años, nunca la actualizaste. ¿Dónde más te iban a notificar si no a esa dirección? El artículo 135 de la ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito, que dice, a la dirección registrada en el RUN, tienes una dirección desactualizada. Es muy difícil así. Entonces, cuando un ciudadano se comporta correctamente, es más fácil poder luchar por sus derechos y efectivamente pues poder hacer una buena representación legal. Eso es como la persona que busca el contador el día anterior a su declaración de renta. Y ahorita que estamos en ese periodo, es muy difícil para el contador hacer una declaración de renta así. ¿Por qué? Porque el contador le va a solicitar un montón de documentación. Y entonces búsquela pues para poder hacer bien o de forma correcta y acertada esa declaración de renta y que más adelante no vayan a existir problemas. Y eso que decía el doctor Christopher es muy importante. También existe esa excepción previa. Las excepciones de fondo pues serían para contestar de fondo esa demanda, pero en las previas también podríamos alegar temas de competencia, por ejemplo, que podría ser una excepción viable dependiendo del caso en particular. Bueno, pongamos este caso práctico. Una persona tiene una casa de 100 millones de pesos, pero debe 50 millones de pesos al banco. ¿El banco le puede quitar la casa? Depende. Espéreme. Respondamos así, porque usted tiene una visión, porque él es muy experto en insolvencia, y yo tengo una visión. Compartimos, pero siento que la respuesta la tenemos pero que no dar conozco compartida. su visión, entonces cuéntanos primero la visión tuya. Pues, yo voy a hablar para responder la pregunta. Usted tiene una casa de 100 millones, le debe al banco 50 millones, ¿el banco me puede a mí quitar la casa? Así se diría coloquialmente. Sí. La respuesta es depende. Depende. ¿Depende de qué? Depende de lo que ocurra al interior de ese proceso judicial. Es que digamos que un proceso ejecutivo tiene varias etapas. Vamos a suponer presentación de la demanda, contestación de la demanda, se abre una audiencia. En esa audiencia el juez declarará si usted tiene o no tiene razón con los medios exceptivos, con la defensa que usted propuso. Si no tiene razón, entonces se abrirá una audiencia de avalúo y posteriormente una audiencia de remate y el bien se venderá en subasta pública. Hay un problema. Hay un tema bueno y un tema malo. El tema bueno es que usted puede defenderse y si obviamente gana el proceso ejecutivo, pues se quitarán todos los embargos y la entidad financiera no podrá quitarle la casa. Pero hay un problema práctico. ¿La casa valía cuánto? 100 millones.
La casa vale 100, la deuda vale 50. A eso sumen los intereses bancarios corrientes, perdón, los intereses de mora, que eso sume, que son bastante altos. Y un proceso judicial puede durar, no sé, 3, 4 años más o menos. ¿Cuántos intereses son durante ese tiempo? Vamos a suponer que la deuda sean 70 millones para ese momento. ¿Cuánto valía la casa? 100. Y resulta que el señor crea, listo, yo pago los 70. ¿Y cuánto le quedan? 30. Por lo menos recuperé 30 millones. El problema es que en los procesos ejecutivos los bienes se avalúan no por el 100% de lo que valen, sino sobre el 70% de lo que valen. Ya de entrada, el deudor perdió el 30% de su bien porque así lo dice la ley. El deudor no puede hacer nada. En ese caso, en mi opinión, sí perdería bastante porque pues, prácticamente ya le quitaron el 30%, 30 millones que se los podía devolver, se los comieron prácticamente en ese embargo. Decía que la visión del doctor Germán es distinta porque sé por dónde va con otro tema, creería yo, pero eso es lo que a mí me parece el proceso ejecutivo bueno y malo. Bueno, que usted puede defenderse y puede ganar. Y si gana, pues queda el día libre en todo. Pero si pierde, ya el bien, lo que le vayan a rematar, entra sobre el 70%. Bueno, y la visión mía es la misma, pero con un poco más de profundidad y es la siguiente. La pregunta es simple, es muy simple. Dice, si debo 50 millones y tengo un bien inmueble de 100 millones, ¿se puede perder el bien inmueble? Y yo decía, depende de una situación muy importante. Yo puedo ver esos 50 millones y que el bien inmueble me valga 100 millones. Pero es que si el bien inmueble tiene patrimonio familiar o afectación a la hacienda familiar, hace que el bien sea inembargable. Yo puedo ver 4.000 millones de pesos, pero si el bien tiene patrimonio familiar o afectación a la hacienda familiar, el bien es inembargable. Y por más que me demanden, no van a poder embargar, secuestrar y rematar ese bien. Entonces, ahí hay el primer depende. Una duda. ¿Y si ese patrimonio es constituido antes de la deuda? Es que es antes. Si es constituido posterior al endeudamiento, entonces, claro, el acreedor podría pretender el levantamiento de esa medida, ¿sí? Siempre y cuando sea antes, ahí, digamos, no tenemos ningún problema, aplica todo lo que acabamos de manifestar. Si es posterior al endeudamiento, pues se va a ver como una maniobra precisamente para evitar ese embargo, secuestro y remate. Entonces vamos a esa segunda opción que era la que yo le estaba indicando. Vamos a suponer que le levantan el patrimonio de la afectación a vivienda familiar, o mejor aún, supongamos que no existía y que la pregunta es tal cual como la indicaba Luisa. Es decir, un bien inmueble de 100 millones, unas deudas de 50. Pero pues normalmente la persona que tiene una deuda tiene más deudas. Eso es lo normal. No es tan habitual que una persona solamente tenga una deuda. Lo normal es que tiene esa y otras, sea con una cooperativa, un banco, un familiar, un amigo, un conocido, multa de tránsito, impuesto, etc. Entonces ahí se nos abre se nos apertura la posibilidad de iniciar un proceso de insolvencia económica. ¿Qué sucede? Que lo que decía el doctor Christopher es muy cierto. Normalmente el acreedor, sea una cooperativa, un banco, un particular, demanda a ese deudor, embarga, secuestra y va al remate. Hasta antes de ese remate puedes iniciar un trámite de delito de insolvencia. ¿Por qué hasta antes? Pues porque no tiene ningún sentido, una vez perdido el bien, intentar recuperar algo que ya se perdió por una pública subasta o un remate. Entonces, con el proceso de insolvencia, que bajo esos parámetros, existiendo un bien, tendríamos que iniciarlo ante un centro de conciliación. Ya salió una nueva norma, la ley 2445 del 2025, exactamente del 11 de febrero, que indica que cuando no existan bienes podemos ir directamente a liquidación, pero en el presente caso tendríamos que contratar un centro de conciliación. Cámara de Comercio, notarías, fundaciones, universidades. De estas 4 entidades, yo no recomiendo cámaras de comercio ni notarías, no porque sean malas, es lo más costoso. Entonces recomendaría una fundación o una universidad. Es que yo vivo en Morro Perdido. Bueno, muy seguramente Morro Perdido, solamente hay una cámara de comercio, tal vez una notaría, entonces le tocó, allá porque le tocó. Pero si usted vive en una ciudad o en un municipio donde tenemos universidad, te recomiendo esa entidad. Entonces, ¿qué pasa? En ese centro de conciliación citamos a todos los acreedores, mínimamente 2, y a esos acreedores les vamos a hacer una propuesta de pago. Entonces usted ahí va a poder decir, vea, lo que pasa es que yo tengo deudas de 200 millones de pesos, 50 con el banco tal que ya me demandó, y otros 150 con otros acreedores. Mi propuesta es la siguiente: yo me gano mensualmente 4 millones y medio, 2 millones, 3 millones, pero yo pago arriendo, servicios, transporte, alimentación. Es decir, usted va a hacer una propuesta objetiva de pago. ¿Qué es objetivo? Que mis ingresos son estos, mis ingresos mensuales son estos, y me queda este monto para pagar deuda sin estallarme, sin golpearme.
Entonces usted hace la propuesta, ellos levantan la mano y dicen acepto o rechazo la propuesta del deudor. Esa propuesta se puede aceptar a 5 años o a más de 5 años. ¿De qué dependerá? De la votación que usted tenga en la mesa. Si al menos el 50% más uno de los acreedores acepta su propuesta de pago, usted podrá pagar a 60 meses, 5 años. Si usted necesita más de 5 años para pagar el endeudamiento, entonces necesitará al menos el voto del 60% más uno de esos acreedores. Si hay un acuerdo, este será un trámite de 1, 2 o 3 meses, quedarás al día, empezarás a pagar normalmente como venías, se suspende, finaliza esa demanda que tenías en ese momento, si hay embargo se suspenden también y quedas al día y empiezas a pagar normal. Pero si no hay acuerdo, te vas a un trámite de liquidación patrimonial y en ese trámite de liquidación patrimonial lo que vas a hacer es que vas a responder con eso que tienes. Entonces vamos al ejemplo, el mismo ejemplo. El bien inmueble vale 100 millones, pero Luisa me hablaba de una deuda de 50. Pero yo les decía, normalmente el deudor tiene otras obligaciones. Total, 200 millones, pero el bien vale 100. En un proceso de remate, como lo decía el doctor Christopher, ese bien de 100 vale 70. Pierde, se evalúa un 30%. Pero ojo, que es que las deudas totales, esa era una sola deuda, las deudas totales son 200, pero el bien vale 100. ¿Qué pasa? Que ese bien de 100 millones paga totalmente los 200 millones adeudados más los intereses. Es decir, que técnicamente con un bien de 100 millones el deudor pagó todas las deudas y quedó sin deudas. En el ejemplo inicial, pues uno que diría, la persona pierde el bien por 70 millones, logró subsanar los 70, que eran los 50 del ejemplo, más los 20 de los intereses que proponía el doctor Christopher, pero quedó con otras deudas y perdió el bien. Entonces, nótese que en un proceso de insolvencia podemos evitar ese trámite de remate, darle más tiempo a ese deudor para que intente conciliar, porque recordemos, esto es un proceso legal y tampoco esa liquidación va a ser de la noche a la mañana. Esa liquidación fácilmente se puede demorar 1, 2, 3 años. Aquí ya no estamos hablando de meses como es en el trámite conciliatorio, sino 1, 2 o 3 años estaríamos logrando que ese deudor que iba a perder su bien inmueble en un remate, pues al menos tenga 1, 2 o 3 años más de habitación en ese bien inmueble e intentar no perderlo y en última, si se va a perder, pues se va a perder de una forma no tan lesiva como sucedería en un proceso de remate judicial donde, reitero, el bien baja de 100, en este caso de 100 a 70 millones de pesos. El doctor Germán hablaba de un término, insolvencia económica. Yo quiero que hablemos un poquito de esta herramienta que puede ser muy útil para los colombianos. Hablemos de qué es la insolvencia económica y cómo ayuda esto a los colombianos. Vea, la insolvencia económica es un proceso legal. Eso no es algo que se inventó el doctor Cristo, lo sacó para un sombrero. Una noche estaba muy inspirado tomándose un vino y dijo, hablemos de insolvencia. No, eso es un proceso legal. Viene el Código Nacional del Proceso y fue modificado y adicionado por la Ley 2445 del 2025, o sea, está reciente, exactamente el 11 de febrero. Bajo esta norma, cualquier deudor puede recomponer su vida financiera. Se le da la opción de conciliar el endeudamiento bajo posibilidades reales de pago o, en su caso, irlas a liquidar, lo cual no permite precisamente un proceso ejecutivo donde se va a pretender que el deudor responda con lo que tiene y si ese que tiene no permite pagar todo, pues igual perderá todo y seguirá endeudado. Entonces, es una herramienta legal que tienen todos los deudores para recomponer su vida financiera. Para eso se tienen que cumplir 3 requisitos. Primero de ellos, pues evidentemente tener 2 o más deudas con 2 o más acreedores. Digo evidentemente porque no puedo conciliar con uno solo que tiene toda la votación, ¿sí? Entonces, 2 o más deudas con 2 o más acreedores. En segundo lugar, que al menos en el 30% de las obligaciones el deudor tenga una mora igual o superior a 90 días. Es decir, 30% de obligaciones por 3 meses en mora, aplicas. Y el tercer requisito es que no seas comerciante o si eres comerciante que tus activos no superen 1.000 salarios mínimos. Casi que con esa parte es de la reforma de la ley 2445 y con eso se abre mucho la posibilidad a muchas personas independientes, microempresarios que se vieron afectados en pandemia y que tuvieron que cerrar sus negocios y quedar con muchas deudas. Ahí se les abre la puerta para que no inicien un proceso de reorganización empresarial. Ahora, si la persona no puede, bajo esos parámetros, no cumple los 3 requisitos porque tiene que cumplir los 3 de 3, pues tengan en cuenta que existe otro proceso, se llama reorganización empresarial, ley 1116, que es precisamente a la que se sometió este humorista Don Gediondo y supermercados. Y las constructoras. Las constructoras también. Entonces, es una buena herramienta para intentar no agarrarse. ¿Por qué? Porque es que normalmente el acreedor pretende y sabe que usted tiene otras deudas con otras personas,
pero a él no le interesa eso. Bueno, doctor Germán, y las personas se podrán estar preguntando qué deudas podría yo incluir en ese proceso de insolvencia. Es una muy buena pregunta porque realmente puede incluir todas las deudas, todas. Por ahí anda, y el doctor Christopher esta mañana me mandó ese boom de ese video, una pseudo influencer que indica que el proceso de insolvencia puede parar la imputación de cargos por el delito de omisión de agente retenedor de IVA. O sea, el proceso ingresan todas las deudas. ¿Le debes a la DIAN? Ingresa. ¿Debes multas de tránsito? Ingresa. ¿Debes a un banco, a una cooperativa, a tu mamá, a tu papá, a un familiar, a un amigo, un conocido? Ingresa. O sea, son todas las deudas. Pero ojo, que es que hay algunas deudas que dan cárcel. La mayoría de deudas no dan cárcel. Entonces, si usted tiene una deuda con un particular, con un banco, una cooperativa, ojo, tranquilo, no le va a dar cárcel. ¿Le va a prohibir la salida del país? No. Pero ojo, si usted debe o tiene una deuda de alimentos, padre, una madre irresponsable, puede dar cárcel. Y también la omisión de agente retenedor o recaudador de impuestos. Esto da cárcel. Entonces aquí, como ya trasciende no solamente al ámbito económico de una deuda, trasciende a un mundo que es la ley 599 del 2000, Código Penal. Entonces, ojo, no podemos creer todo lo que vemos en redes sociales. Se puede tramitar, se puede conciliar en el proceso de insolvencia de la obligación y buscar suspender los efectos de ese proceso penal, sí. Pero ojo, que es que usted irse a un proceso de insolvencia penal, de insolvencia económica, no necesariamente le va a parar el proceso penal. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta porque son dos mundos completamente diferentes. Luisa, déjame hacer una pregunta. Sí, por que se me ocurre acá. Bueno, nosotros nos dedicamos a muchas veces defender los consumidores en constructoras, ¿cierto? Tengo una pregunta relacionada con el tema de insolvencia. Esos consumidores podrían enviar al proceso de insolvencia el contrato que tienen con la constructora, por ejemplo, donde hay un plan de pagos, donde tenían que pagar X o Y dinero, o ahí no entraría, ¿cierto? O sea, obviamente vamos a un tema de la obligación, entonces obligaciones dinerarias, pero en principio esa persona que tiene deudas con Bancolombia, con y tiene una obligación de pago con una constructora de una cuota inicial, por ejemplo, ¿entraría o no entraría? Vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Una pregunta se soluciona con otra pregunta. En ese trámite de las constructoras, ese consumidor tiene que firmar un pagaré. Muchas veces sí. Entonces la respuesta es sí. Se está creando una obligación clara, expresa y exigible. Es como un canon de arrendamiento. Usted mensualmente tiene que empezar a pagarle a la constructora y llegado X periodo de tiempo, X cantidad de meses, usted tendrá que pagar o abonar el 70% restante, en algunos casos el 80%, porque a veces se financia, o sea, un periodo para que usted pague el 20 o el 30% y el restante usted verá si lo consigue con un crédito hipotecario o se consigue el dinero y termina pagando. Entonces, en este tipo de situaciones, si existe una obligación clara, expresa y exigible, claro, pues al fin y al cabo es una obligación y siempre y cuando esté en mora o incluso no estando en mora, también la puede someter al proceso. ¿Por qué razón? Porque recordemos que no se requieren que todas las obligaciones estén en mora. Se requiere que el 30% de sus obligaciones estén en mora para poder cumplir con ese requisito de la ley de insolvencia. ¿Y cuál sería el efecto práctico ahí? Pues, por ejemplo, para el comprador, porque él tenía que pagar, ya no puede pagar, le aplican un incumplimiento del contrato, pero el efecto práctico depende, en ese caso concreto. Depende. En ese caso en concreto, donde uno buscaría que la persona tenga el menor mal posible, sería buscar la posibilidad en una negociación de deudas que ese deudor, que es un consumidor al fin y al cabo, pueda pagar bajo unas condiciones menores o inferiores a las inicialmente pactadas. Ya ese deudor como tal tendrá que verificar más adelante cómo va a ser el cumplimiento de lo que viene. Pero para ese efecto, ese momento, es decir, le sirve a una persona que haya tenido un bajón en sus ingresos, por ejemplo, normalmente un independiente, son ingresos variables, normalmente el de un independiente, y que no le apliquen, por ejemplo, una penalidad, que es lo habitual, donde en última la persona termina perdiendo un valor, un porcentaje del 100% del objeto del negocio, que es lo habitual también que vemos en este tipo de contratos. Entonces, ¿qué se estaría buscando? Que los efectos negativos del contrato, ¿cuál? Aplicación de cláusula penal, donde la persona va a perder X cantidad de dinero, pues no se vean o no se reflejen directamente en ese tipo de situaciones, que le den un tiempo, una prórroga, una posibilidad de pago. Resuelta Muy la bien, duda. ahí está. Bueno, pero ahorita que hablábamos de punto de vista, ¿usted tiene ese mismo punto de vista?
Porque usted también conoce un poco de ley de insolvencia. Sí, lo que pasa es que me quedan como dudas, es en tema a la persona, listo, viene pagando, ya no puede seguir pagando, le dicen le voy a aplicar una penalidad, el pago se convierte en una obligación, pero la persona metería o ingresaría esa deuda que tiene el proceso de insolvencia, donde le van a dar facilidades para pagar, por ejemplo, ese 30%, pero listo, pagó el 30% y después ¿qué? ¿Cierto? O sea... pero es que te estoy diciendo, le sirve, práctico, eso, sí. Le sirve en la conciliación, porque evidentemente si la persona se va a ir a liquidación, pues realmente frente al tema de la constructora no le servirá, pero le servirá frente al resto de las obligaciones, porque recordemos, solo con la deuda de la constructora no puede ingresar, mínimamente tienen que ser 2. Eso es. Bueno, doctor Germán, doctor Christopher, muchísimas gracias. Aquí definitivamente nos dimos cuenta que no todo está perdido para los deudores, que hay herramientas jurídicas y que hay segundas oportunidades claramente para las personas que tienen deudas aquí en Colombia. Gracias a ustedes por todos los conocimientos, de verdad gracias por haber estado aquí hoy sentados compartiendo todo con las personas que se conectan con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que estemos aquí con el doctor Germán. Esperemos que no. Yo digo también exactamente lo mismo. Agradezco mucho la invitación y el espacio dado por el doctor Christopher y por Luisa. Muy buenas preguntas. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Instagram como Dinamismo Jurídico. Y por supuesto, Christopher, la invitación a que la gente, pues si tienen en algún momento la necesidad de un acompañamiento jurídico, por supuesto, se contacten con ustedes. Claro, lo que tenga que ver con temas de constructoras, también con temas de deudas o con temas de insolvencia, pueden contactarnos en las redes sociales, @dinamismo jurídico, Instagram, TikTok, YouTube, o también nuestra página web www.dinamismojurídico.com, o lo que tiene que ver con las redes del doctor Germán Guerrero, expertos en estos temas de insolvencia, Guerrero Abogados en todas las redes sociales. Así es. Muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.